no solamente la casa de Dios es este lugar. Dice la Biblia que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, sino que habita en el corazón de personas humilladas, contritas, que reconocen que Él es Dios, que dicen: Señor, tú eres digno de alabanza y te necesito a ti. Ahí habita Dios. Así que esto solamente es secundario. Tú puedes ir a tu célula, a tu grupo familiar, a tu grupo de jóvenes. Ahí se mueve la presencia de Dios. En la clase de los niños, ahorita que les están dando clase allá arriba y les enseñan tal vez un par de versículos, una historia de la Biblia, ahí se mueve la presencia de Dios. Y en tu casa, cuando lees la Biblia y estás en tu recámara o meditando en las alabanzas mientras te bañas, ahí se mueve la presencia de Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Porque la presencia de Dios no depende de un lugar, sino depende de su gracia y su bondad, que Él le ha placido estar en medio de nosotros. Y dicho esto, voy a leer la Biblia juntamente con ustedes para poder seguir meditando en lo que Dios nos habla, en lo que Dios tiene para esta iglesia. El tiempo de Dios es nuevo y hemos escuchado que Dios trae cosas diferentes, hay promesas que Dios nos hace, hay profecías que hemos recibido, hay palabra de Dios que hemos comprendido, ¿no? Tal vez algún domingo decimos: Dios me habló. Tal vez en la lectura bíblica personal decimos: mira, Dios me está mostrando algo en una prédica, una profecía, una predicación, una alabanza, porque la alabanza está llena de profecías y llena de palabra de Dios. De repente yo leo algo y digo: ya ven por qué cantamos esto y cantamos lo otro, porque todo el tiempo cantamos profecía. Cantamos palabra de Dios. Acuérdate que profecía es la palabra de Dios. Así que no hay palabra más fiel, profecía más fiel que la Biblia. Entonces todo el tiempo estamos recibiendo esa palabra de parte de Dios y esperando su cumplimiento. Y a veces nos conmovemos, lloramos incluso, o reímos, o simplemente descansamos en el Señor y decimos: gracias por tus promesas. Pero también llega el día en el que decimos: bueno, pues estuve muy emocionado varias semanas y después no pasó nada. Estuve motivado 1 año, 2 años sirviendo y de repente hubo algo en mi vida que me hace pensar que ya viene algo diferente, que esa promesa tal vez la malinterpreté, esa profecía, ese mensaje de Dios tal vez no era para mí, tal vez era diferente. Y nos pasan estas cosas porque nuestro tiempo, nuestra presión personal nos corretea. Porque estamos acostumbrados a medir todas las cosas. Medimos el éxito de la humanidad, lo medimos en bienes materiales, lo medimos en cuenta bancaria, lo medimos en peso, en relaciones, en propiedades. El tiempo lo medimos en minutos, en horas, en años, en décadas, en toda una vida. Y medimos las cosas, y si a nuestra percepción lo que hemos medido, que ya se salió del parámetro de lo que nuestra esperanza, nuestra fe nos daba, pues a veces lo dejamos como algo olvidado. Y eso es lo que pasa naturalmente con el ser humano, porque no vemos como Dios. Dios ve en su corazón. Yo predicaba hace varias semanas que la vista del corazón es diferente a la vista de los ojos. Igual Dios ve en su corazón un panorama eterno. Y cuando te ve a ti, ve a la persona que está a ti, junto a tu lado, me ve a mí, no ve como que, bueno, pues ahí en el 2026, 27 voy a hacer esto, lo otro. No, Dios ve un propósito eterno. Y nuestra percepción está muy limitada. Tú y yo, cuando pensamos en la eternidad, nos quedamos cortos y decimos: pues bueno, sí, para siempre, pero ahorita para mí los días pasan, las horas pasan y las semanas y los años, deja de que pasan, pesan. Y tenemos esa estructura humana, pero Dios lo ve en un plano eterno, en el cual cada acto que hacemos nosotros aquí de fe tiene un impacto para la eternidad. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, siguiendo la lectura del profeta Isaías, capítulo 49. Ahí voy a leer un poco. Después puedes leer todo el capítulo en tu casa, pero ahorita vamos a leer del 8 al 13. Isaías 49, del 8 al 13, nuevamente hablando del profeta Isaías. Recordemos que el profeta Isaías profetiza en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba siendo lastimado, estaba siendo
juzgado por sus pecados. Entonces los pueblos enemigos los presionaban bastante, los asirios, los babilonios, toda la gente de alrededor los estaba todo el tiempo humillando, eran entregados ante sus enemigos. Y el profeta Isaías predica en ese tiempo acerca de la culpabilidad, o sea, las consecuencias o por qué les pasa todo esto, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Pero también habla de la redención final. Y dice el versículo 8 de Isaías 49, dice, así dice el Señor, lo que nos ratifica que es palabra de Dios. En el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Junto a los caminos pastarán y en todo cerro árido hallarán pastos. No heredarán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas. Miren, ellos vendrán de muy lejos, unos del norte, otros desde el oeste y aún otros desde la región de Asuán. Ustedes los cielos, griten de alegría, tierra, regocíjate, montañas prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Es una palabra profética para este tiempo, ¿lo crees? Repite conmigo, creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y bueno, la tensión que se recibe al tener una palabra de Dios, una palabra profética, una esperanza, una promesa que Dios nos da, causa cierta tensión de cumplimiento. El ser humano empieza a esperar cuándo se va a cumplir. Escuches aquí que el predicador dice, y en tu Biblia y en la alabanza, y que Dios te va a liberar, tú vas a ser salvo, vas a ser libre de toda opresión, de todo estrés, de toda ansiedad, de toda melancolía, culpabilidad, coraje, ira, rencor, sed de venganza, odio, tristeza. Que vas a ser libre, porque es a lo que vino Cristo, a hacernos libre, y lo creemos, y creemos que Dios está llevándonos siempre de victoria en victoria, y recibimos sus promesas. Pero si no vemos que algo pasa, entonces nuestro reloj humano empieza a decir, bueno, esta parte no está pasando, esto no está sucediendo. Dios me dijo que mis hijos iban a caminar en su camino, iban a ser bendecidos, Dios los iba a prosperar y se están desviando. Dios dijo que iba a bendecir mi matrimonio, que íbamos a ser prósperos, que íbamos a caminar en paz, que íbamos a caminar sin que nada nos faltara, y solamente tenemos discusiones porque estamos viendo de dónde sacamos las cosas, porque no nos alcanza. De repente llega una enfermedad a la familia, una amenaza terminal, o llega la pérdida de un ser querido, una traición, una separación, y entonces todo lo que Dios había venido haciendo con nosotros, dejamos de disfrutarlo y decimos, ¿por qué no llega todo el cumplimiento? O sea, yo quiero todo, que no me vaya mal en nada, caminar perfectamente en el camino de Dios, como si ya estuviera en el cielo, porque el ser humano espera eso de Dios. Y la esperanza en la promesa nos hace dejar de ver lo que Dios está haciendo ahora y empezar a contarle los días a Jesús. Hasta que dejamos de decir, bueno, está bien, eres Dios, tú sabes, ya no te digo nada, y bueno, tal vez eso no era para mí. Pero la Biblia dice, aquí acabamos de leer en el capítulo 49 de Isaías, dice, Dios tiene un tiempo, dice propicio, dice, en el momento propicio te respondí, y en el día de salvación te ayudé. Esto quiere decir que hay tiempos que no se empatan con nuestro reloj humano, con nuestro reloj tradicional, con el tiempo de esta generación. Hay un tiempo que es de Dios, y es el tiempo propicio para que se cumpla su propósito en nuestra vida. Y dice la Biblia aquí en la profecía de Isaías 49, en ese tiempo te respondí. Y fíjate cómo está profetizando en tiempo pasado.
Son las cosas interesantes de cuando habla Dios. Dios profetiza. Profetizar es hablar del futuro en tiempo pasado. La profecía dice, yo te respondí. No dice, yo te responderé. Yo te salvaré. Dice aquí, yo te respondí y en el día de salvación te ayudé. En pasado. O sea, te está hablando del futuro en pasado. Porque el tiempo de Dios no cuadra con nuestro tiempo. Él ya vio la respuesta. Él ya vio tu rescate. Él ya está operando en el reino de los cielos para poder levantarte de esa caída que tienes, para poder sostenerte en ese momento de debilidad. Él ya pensó en el cielo, en la eternidad, en a dónde vamos a terminar después de todo esto. Solo que tú y yo no lo vemos. Porque estamos esperando el tiempo preciso y no el tiempo propicio. El tiempo preciso, de hecho, yo estaba viendo aquí que en esa traducción, pues dice así, el momento propicio, pero por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, que yo he estado leyendo mucho, quiero terminar de leer la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice en el tiempo preciso, y también otras traducciones dicen el tiempo preciso, en el día de la preciso. Entonces, bueno, yo dije, bueno, ¿preciso o propicio? Porque yo cuando leo la Biblia con atención, me pregunto, bueno, si una cosa dice preciso y otra propicio, ¿hay diferencia? Y si no hay diferencia, nada más lo hacen para que se escuche más bonito o para que se escuche más rimbombante. Y no, lo que hice, iglesia, fue irme al original, al hebreo, en el idioma que se escribió esta profecía. Y viendo la raíz de entonces a qué palabra realmente le voy a hacer caso, si propicio o preciso, veo que en el hebreo la palabra que se utiliza es esta que más o menos se pronuncia Be'et Ratzon. Be'et habla del tiempo, pero Ratzon ni siquiera dice preciso ni propicio. Habla del tiempo del favor de Dios, cuando le place, cuando le complace bendecirnos, cuando su favor está listo para ser depositado. Entonces, esto nos habla de un tiempo que tú y yo no entendemos. El tiempo preciso, tú podrías decir, bueno, nadie sabe el día ni la hora, solamente Cristo sabe. Y en el día, la hora, el mes, el minuto, el segundo, Cristo viene y Cristo va a hacer su obra. Ese es el tiempo preciso que nosotros entendemos. Pero el tiempo propicio es que Dios está preparando todo en el ambiente eterno, en el ambiente espiritual, donde Él ya vio tu salvación, donde Él ya vio tu sanidad, donde Él ya vio tu restauración, donde Él ya vio tu libertad. Ya lo vio. Dios ve eso en el futuro y nosotros con nuestros ojos espirituales debemos ver lo que Dios ve. Ahorita tengo dolor. Ahorita estoy sufriendo esta situación en mi familia. Ahorita estoy sufriendo esta situación en mi vida. La estoy sufriendo, pero Dios ve algo en el que yo ya estoy sano, en el que yo soy libre de toda condenación, en el que yo estoy alegre. Ya no hay nada en mi interior que me aleje de su gozo, de su alegría. Él lo ve como algo ya hecho, porque Dios cumple sus promesas y lo ve como, o sea, tú no tienes ni que dudar que Dios te va a levantar, que Dios te va a salvar y te va a ayudar, porque en su promesa dice que ya lo hizo. Él ya tiene la respuesta. Pero el tiempo propicio del Señor muchas veces no es nuestro tiempo. Y para nuestra pena humana, muchas veces no empata en el reloj cronológico de toda nuestra vida temporal, sino a veces estamos viendo cosas para un tiempo eterno. Y tú y yo debemos entenderlo de esa manera, por más difícil que sea. Yo seguido predico esto, pero sé que no es fácil poner tu esperanza en algo que no ves y que es eterno, porque nuestra mente finita solo piensa en lo que ve y en los días que el Señor nos permita vivir, 80, 90, 100 años si Dios quiere, o si Él nos llama a su presencia siendo niños, jóvenes, a cualquier edad, no sabemos. Y en este corto tiempo nosotros quisiéramos ver todo el cumplimiento de la promesa, y no es así. Esto lleva un tiempo de Dios en el que todo se prepara, toda la atmósfera espiritual, la atmósfera en el universo de Dios, en el universo completo, se prepara, y los hechos internacionales, globales, mundiales, astronómicos, todo, Dios lo está preparando para que tú tengas tu respuesta en el día de la salvación. Y aquí es lo que dice, en el tiempo propicio te respondí y te salvé el día de salvación. Más bien, y el día de salvación te ayudé. Y ahora, o sea, Dios dice,
yo ya te ayudé, ya te guardé, ya te salvé. Ahora te voy a guardar, te voy a cuidar, te voy a encaminar los pasos. Porque Dios dice, aquí está la promesa, ¿no? Pero en el momento que tú llegas a creer en la promesa, a veces uno llega roto, descompuesto, sucio, cansado. No sé, ¿cómo llegaste tú a los pies de Cristo? ¿Cómo has llegado a la presencia de Dios? Fatigado, sucio, contaminado, estresado, atorado, torcido. ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios? Entonces Dios dice, ya te salvé. Yo ya vi tu vida en otro plano que tú no alcanzas a ver hoy. Y entonces empieza el proceso de restauración. Fíjate lo que dice el versículo 9. Aquí dice, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, están en libertad. Y junto a los caminos pastarán donde estaba seco, allí habrá arbustos, ¿no? Entonces, de lo que entregamos a Dios nuestra vida, en la condición que esté, de ahí Él se toma para cumplir su promesa y comenzar el camino de restauración. El camino en el que dice aquí, dice, eres libre. Dice, salgan, los cautivos, salgan. Los que están en tinieblas sean libres. Porque hay condiciones humanas que todavía nos tienen aprisionados. Y hay condiciones espirituales que también nos tienen encadenados. Porque a pesar de que creemos en que Dios tiene una promesa para la eternidad para nosotros, en este tiempo vivimos atados a un pecado, atados a un vicio, atados a un placer, atados a un coraje para alguna persona que nos lastimó cuando éramos niños, cuando éramos más jóvenes, atados a las malas decisiones que tomamos en alguna ocasión que nos tienen pagando alguna deuda, pagando algún compromiso, luchando siempre por lograr tener algo, porque creemos que eso nos va a dar seguridad, como veíamos la semana pasada, y estamos siendo cautivos, aunque Dios ya nos ayudó, nos liberó y ha venido haciendo cosas en nuestra vida, pero cuando no vemos el cumplimiento de todas las cosas que quisiéramos, empezamos a hacer cada vez más gruesa la cadena. Y ya no confiamos, ya no oramos para que Dios nos quite ese pecado porque lo vamos a volver a cometer. Y si soy muy sincero, la verdad no quiero dejarlo. Y dejamos de orar para que Dios cambie a esta persona porque, siendo honestos, pues ya no me importa tanto si cambia o no cambia. Y dejamos de esperar que Dios cambie cierta situación en nuestro corazón porque, bueno, al fin y al cabo no me urge hablarle a mi papá o a mi mamá que no les he hablado durante décadas, durante años. No me he reconciliado con mis hermanos, con aquel primo, con aquel tío, con aquel hijo familiar. O no he soltado eso que me hicieron o que yo hice hace algún tiempo. Y vivimos con cierta tristeza, cierta culpa, cierto dolor, cierto coraje, con cierto pecado por ahí que nos hace darnos cuenta que no podemos caminar limpiamente delante de Dios. Pero dice la profecía, los cautivos, para que le digas a los cautivos, salgan. Necesitamos dar el paso de libertad, iglesia, por fe. Sí tengo este dolor, sí tengo este coraje, sí tengo sed de venganza, sí tengo este caparazón que me he tenido que poner por lo que me ha pasado en la vida, pero tengo que salir y empezar a caminar en lo que Cristo tiene para mí. No es lo que yo creo que tengo para mí, o lo que mi familia cree que tiene para mí, o lo que la vida me ha deparado. No, yo creo en lo que Dios tiene para mí, y no para este tiempo, sino para toda la eternidad. Y lo que haga en ese tiempo va a afectar la eternidad, y Dios empieza a restaurar lo desolado. Dice aquí el versículo 9, junto a los caminos pastarán, y en todo cerro árido hallarán pastos. Esa es la paradoja, la contradicción. En donde está seco, dice, en tierra árida, donde no hay cosa verde, dice, ahí hallarán pastos. Entonces vemos que cuando Dios trae libertad y habla de ella como si ya pasó, y Dios trae salvación, y Dios te da su ayuda, y te dice, ya tengo yo la ayuda para ti, vemos que entonces tenemos que caminar
como en sentido contrario. Él ya nos ayudó, Él ya dio la promesa y su promesa es real y se va a cumplir. Entonces ahora yo salgo de ese pecado, salgo de ese sentimiento y empiezo a caminar en Dios. ¿Cómo se puede entonces ser libre y salir de las tinieblas? Pues si ese pecado no se me quita así como así, si esa maldad, si esos pensamientos, ese sentimiento, ese coraje no se me quita, ¿cómo entonces? Salgan así de fácil, cautivos, sean libres. Y tú dices, bueno, sí, soy libre. ¿En serio? ¿En serio ya no voy a sentir esto? Dice el versículo 10 y 11. Dice, no tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas y construiré mis calzadas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que cuando uno recibe la promesa de salvación, recibe la promesa de ayuda, recibes la promesa de restauración, recibes la promesa de paz, de gozo, de bendición, entonces lo único que te queda para poder ver en algún día el cumplimiento completo es caminar de la mano del que te tiene compasión, del que te ama, que naturalmente está hablando de Jesús. El profeta Isaías profetiza de Jesús y te conducirá, dice, el que te tiene compasión. Porque si tú lees el capítulo completo y los que vienen, que habla de Jesucristo, habla del siervo Jesús que viene a traer redención, dice, Él te guiará. Entonces quiere decir que yo sé que hay una promesa de salvación, yo sé que hay una promesa de ayuda, yo sé que Él me va a levantar, yo sé que Él tiene una eternidad lista para mí. Entonces camino tomado de la mano de Él, dice, y Él me guía por este camino. Aquí en este tiempo, en esta generación, donde hay enfermedad, donde hay pérdida, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay necesidad económica, donde hay preocupaciones, donde hay guerra, donde hay corrupción, donde hay maldad, donde hay terremotos. Sí, en este mundo real. No brincamos automáticamente a una esfera espiritual donde todo está color de rosa, sino por el contrario, ahora en este terreno que conocemos bien como es, caminamos de la mano de Jesús, dice, y Él te va a guiar cerca de manantiales de agua. Quiere decir que cuando haya una situación complicada en casa, donde tu familia está atravesando un gran problema, tú estés con una situación que no te deja dormir, que te hace que te duela la cabeza, y tú estás cerca de Jesús y puedes caminar con Él, puedes voltear a un lado, encontrar su agua y saciarte. Porque dice que el calor, el sol, dice, no los va a lastimar, no les va a pesar, sino por el contrario, los va a guiar por manantiales de aguas claras. Esto habla de que en medio de la sed, en medio del calor, en medio de la presión del mundo natural sobre tu vida, tú puedes refrescarte en Jesús. Y esa es la promesa. Que a pesar de que aún no veas la sanidad por la cual estás pidiéndole a Dios desde hace algún tiempo, aunque no veas la respuesta a ese asunto legal, aunque no veas aún la respuesta a ese asunto en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, puedes descansar en Dios. Puedes descansar en Jesús si dejas que Él te encamine, porque dice, el que te tiene compasión te guiará. Él te conducirá. Entonces, ¿cuál es el asunto de todo esto? Es el camino. Hay un principio donde nos alcanza Dios, donde reconocemos que lo necesitamos y extendemos nuestras manos, doblamos nuestras rodillas y decimos, Cristo, ven. Y a la gran promesa que sabemos que va a haber un tiempo en el que no haya muerte, no haya enfermedad, no haya tristeza, no haya lágrimas, no haya hambre, solamente habrá luz, todo será grandioso en la eternidad. Y entre eso y el momento en el que nos entregamos a Dios, lo que queda es el camino. El camino que transitamos para llegar a ese punto. Y Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el punto de poder ser libre, de poder ser salvo, de poder recibir la ayuda de Dios es caminar. Es Él
Él es el camino, es caminar en Jesús, es tener a Jesús en cada área de nuestra vida, en cada duda, preguntarle a Él, en cada decisión, consultar a Jesús, en cada situación alegre, darle gracias a Jesús, en cada situación difícil, estar cerca de Cristo, es vivir con Él y que Él guíe nuestros pasos. Él es el que me guía por manantiales de aguas claras, dice, el que me lleva a pastos verdes, es Él. El asunto es que cuando le tomamos la mano y decimos, Dios, vengo todo torcido, vengo adolorido, he hecho cosas mal en mi vida, ayúdame, sálvame. Y Él te libera, te fortalece, te levanta. Y tú estás así de la mano de Dios, ya viene acá, hasta que dices, pues ya no me des la mano. Y de repente dices, mira, allá se ve chido. Y Jesús dice, no, tengo un propósito para que establezcas mi reino, vas a servir a proclamar el evangelio y vas a hacer esto, lo otro, te di dones, te di talentos para esto, lo otro, y tú ya estás bien machín y dices, sí, pero déjame primero acabar este proyecto, déjame primero terminar este asunto con mi familia, con mis papás. Deja que primero me case, deja que primero tenga una casa, deja que primero haga lo otro, deja primero hago mis proyectos. Y cuando acuerdas, tu camino está totalmente diferente del camino del Señor Jesús. Y somos cristianos, decimos, yo sigo a Jesús y creo en Cristo y Él está en mi vida y Él está conmigo en mi corazón, pero la realidad es que tienes a Jesús en la iglesia, tienes a Jesús en tu grupo familiar, tienes a Jesús en tu Biblia guardado, pero tu vida está muy lejos de Jesús. No lo incluyes en nada. No incluimos a Jesús en nuestras decisiones. No incluimos a Jesús en nuestro presupuesto. No incluimos a Jesús en nuestra agenda. No incluimos a Jesús en nuestra vida diaria. Cuando la respuesta está aquí, dice, si estás esclavizado, si hay algo que te acoge, que te presiona, que te está cautivando, dice, sal libre, sal, lo eres y deja que Jesús te encamine. Lo que pasa es que nos gusta ser libres y ya que somos libres, hacer lo que se nos pegue en nuestra gana y ya no seguir a Jesús. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿acaso la libertad que Dios me dio, que Jesús nos da, hará que no nos importe pecar? De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Por el contrario, busco agradarle a Él, pues Él me salvó, Él me liberó. Dice aquí la Biblia, versículos 10 y 11, que Él guiará, hará los caminos. Dice, de las montañas haré mis calzadas. Otra traducción dice, haré carreteras. Él hace el camino. Y luego Jesús está preparando el camino para cumplir su propósito en tu vida. Y está el camino, pero nos gusta el otro que decidimos hasta que empezamos a tropezarnos, hasta que empezamos a embarrarnos de lodo, hasta que pisamos una cake de perro, hasta que empezamos a hacer un asco de nuestra vida y cada vez estamos más sucios. Y entonces, después decimos, ¿por qué Dios no ha cumplido todas sus promesas? Ya me había cumplido algunas, ya me salvó, me liberó, sentí que Dios me amaba y recibí su salvación, pero faltan cosas, la promesa está incompleta. Y entonces vemos que la promesa completa en realidad se cumple en el propósito de Dios para nuestra vida, tanto en este tiempo como en el eterno, porque la promesa de Dios no es parcial, es para la eternidad. Miren, vamos a leer en el libro del profeta Juan, o sea, Apocalipsis. No, es el profeta, profetizó el profeta Juan ahí en Apocalipsis. Si no sabes dónde está Apocalipsis, está tu Biblia, pregúntale al que está a tu lado, que te ayude a encontrar Apocalipsis. O búscalo en orden alfabético en el celular y va a pasar en la letra A. Y para que no batalles, vete al último capítulo. Apocalipsis 22. Voy a leer del 1 al 5, mira lo que dice la profecía, lo último de la Biblia. Está el profeta Juan, bueno, el apóstol Juan, siendo profeta, escribiendo la profecía, escribiendo de lo último que Cristo quiere dejar escrito para que nosotros escuchemos. Dice, mira, los primeros versículos. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche,
No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Fíjate, si tú logras como medio imaginar lo limitada que esté nuestra imaginación, pero que logremos más o menos ver, está el cumplimiento total, pleno de la profecía. Esos ríos, esos manantiales de agua que espiritualmente Dios nos permite disfrutar en medio de todas las broncas que hay en esta vida, de todos los problemas, retos, situaciones complicadas, que Dios nos permite sentir su gozo, abrazarlo a Él, descansar en su presencia. Está el cumplimiento pleno, donde realmente estaremos cara a cara con Él. Y de su trono saldrá un río cristalino de agua de vida, y el árbol de la vida crecerá a un lado y al otro lado del río, y sus hojas son medicinales, así que nadie se va a enfermar. La tierra será restaurada, todos serán sanados, y tú puedes leer el Apocalipsis de lo hermoso que viene en la plenitud futura. Entonces la restauración completa se da en el tiempo eterno. Tal vez tú recibiste una promesa, una profecía, una palabra de parte de Dios, y tú quieres ver toda la plenitud de esa palabra en este tiempo. Cuando lo que tenemos que vivir en este tiempo es el camino con Cristo. Él es el camino, porque entre Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, lo que hay en medio, ¿qué es? Es Jesús. Es el nacimiento de Jesús, lo que hay en medio. Lo que nos toca vivir a nosotros es el camino, y Jesús es el camino. Cosas muy feas, terribles que sufrimos, pero yo camino en el camino de Cristo, que me sostiene, que Él me prometió que me ayuda, que Él me prometió que me levanta, que Él prometió que me salva, que Él me prometió que me libera, y yo le creo porque Él es Dios, y Él dice, yo ya lo hice en mi percepción, en lo que yo tengo planeado, en mi proyecto eterno, dice Dios, yo ya te salvé. Y entonces vemos que la profecía de Isaías se cumple en Jesucristo. La primera vez, yo lo prediqué hace 8 días, que se cumple la profecía, pero aún nos sigue profetizando para este tiempo. Y aún profetiza para el tiempo futuro. Qué poderoso un capítulo, una profecía, y muchos de los libros de la Biblia están escritos prácticamente así. Se cumplen en Cristo, pero siguen hablando para nosotros y siguen hablando para la eternidad. Y entonces yo creo que en Cristo puedo caminar en tanto que llega la promesa completa y la plenitud de la salvación del Señor, pero es en Cristo. Entonces por eso en el capítulo 49 y en los capítulos consecuentes de Isaías, tú puedes leer que se habla de Jesucristo y viene aquel siervo que trae el mensaje de salvación, aquel que traerá libertad a los cautivos. Y cuando nace Jesucristo a través de la Virgen María y su padre José, y crece en este mundo como un ser humano y está ejerciendo su ministerio, va a predicar a una iglesia y dice, leyendo el profeta Isaías, dice, lo que dice el profeta Isaías se está cumpliendo el día de hoy. El año favorable del Señor ha llegado, el tiempo propicio de Dios es hoy, en el que yo estoy aquí, dice Jesús, y he venido a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a salvar a los perdidos. Y esa palabra se cumple hoy, dijo Jesús hace como 2000 años, más o menos. Entonces esa palabra se cumplió, pero sigue hablando para nuestro tiempo. Y entonces el único factor que, si te das cuenta, no cambia es la venida de Cristo. En el profeta Isaías dice él, viene el Salvador. Levántense, gócense, porque el Salvador viene, Cristo viene. Y por eso cantamos, ven, 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 Mesías, ven. Y viene el Señor y trae salvación. Y nace físicamente en el año 1, por decirlo así, porque tenemos el calendario antes y después de Cristo. Y viene el Salvador y muere por nuestros pecados. En la cruz del Calvario lleva todo dolor, toda enfermedad, toda ansiedad, todo pecado, toda carga la lleva en la cruz y nos hace libres. Entonces Cristo cumple la palabra. Pero entonces ahora yo, que llego a su presencia cansado, cargado, adolorido, lastimado, roto, con heridas, le digo a Jesús, Jesús, ven a mi corazón. Y si te fijas, es una constante venida de Cristo. El profeta Isaías decía que Cristo viene y va a salvar. Cristo vino y dijo, ya vine, ya salvé. Pero tú le dices al Señor, ven a mi corazón. Y porque crees que Cristo aún vive, fue levantado de los muertos después de haber sido crucificado, Cristo puede vivir en ti.
Es lo que creemos aquí en esta iglesia. Por eso nos reunimos, si no, no tendría sentido esta reunión. Creemos que Cristo vive, que no se quedó en la cruz. Por eso aquí no ves ningún Cristo muerto, ni con los ojos cerrados. Creemos en un Cristo vivo. Entonces Cristo vive y tú le dices en cualquier época del año de tu vida que lo hayas aceptado, dices: Jesús, ven. Y entonces Cristo viene y te da salvación, te da libertad. Pero en tanto que se cumple la libertad plena, la profecía plena que va a ser hasta el Apocalipsis, que va a ser hasta la eternidad, en Cristo camino esta vida. El camino es lo que nos diferencia de aquellos que no verán la promesa cumplida por completa. Mira lo que dice aquí en el versículo 6 y 7 de Apocalipsis 22 que estoy leyendo. Ya casi al final. Ya me fui al glosario, a la concordancia. 6 y 7, mira. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Aquí en Apocalipsis, el Señor le da la visión y la profecía a Juan y le dice: todo lo que dijeron los profetas se ha de cumplir sin demora. Por eso yo aquí hoy, de pie con este micrófono, puedo hablar claramente de Isaías capítulo 49 y decir: esto se va a cumplir sin retraso, sin demora. La salvación de Dios viene a tu vida, la libertad de Dios viene a tu corazón, a tu mente, a tu familia, a tu matrimonio, porque Cristo viene pronto. Y dice que sin demora Él viene y toda palabra de los profetas se va a cumplir. Lo dice en Apocalipsis. Y dice el versículo 7: miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. El que obedece, el que cumple, el que hace. Entonces, si tú y yo nos ocupamos de cumplir las profecías, de obedecer, de hacer lo que está escrito, entonces veremos en su tiempo la plenitud completa de las promesas. Mira el versículo 12, dice: miren que vengo pronto. Hace un par de semanas también leí eso en Isaías capítulo 40, que hace cruce con este versículo. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Cristo viene. Entonces el profeta Isaías dice: Cristo viene a salvarte. En el tiempo de Cristo, Cristo viene y nos salva. Y en el tiempo que tú le conociste, Cristo viene y entra a tu corazón y dices: Cristo, ven y cumple por completo tu propósito eterno. Si te fijas, todo se trata de Jesús viniendo a conectar el cielo con la tierra. Ese es nuestro Señor Jesús. Aquel que conecta el plan eterno con lo terrenal. Aquel que conecta el plano celestial con nuestra vida actual. Y aunque aquí hay dolor, aunque aquí hay sufrimiento, aunque aquí hay cargas, podemos experimentar la gloria de Dios en cierta manera, en ciertos pasos, mientras caminamos con Jesús. Si sí decidimos caminar con Jesús, si realmente caminamos de su mano, podemos probar ese río que dice que nos va a guiar a un lado del río, pero llegará el día en el que el río sea literalmente un río cristalino del cual bebamos agua. Y será el cumplimiento total. Mira lo que dice el versículo 20, ya el penúltimo versículo de la Biblia. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Y luego dice Juan: amén, ven Señor Jesús. Entonces tú te preguntas: ¿por qué cantamos ven, 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 ven? Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Tu pueblo te espera, tu pueblo anhela. ¿Por qué? Porque deseamos el cumplimiento total de salvación. Aquí no dice me urge ir a castigarlos, me urge ir a traer juicio. El profeta Juan, el apóstol Juan, al escribir Apocalipsis, habla de los juicios y los problemas y las guerras y la muerte.
Imagínate el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, ya viejito estaba, ya ni fuerzas tenía. De hecho dice que cae como muerto cuando ve esto, pero pues Dios le da fuerza y todo así tembeleque, viendo que está Dios parado enfrente de él, Cristo mismo, con rostro como de sol, con ojos como de fuego, con pies como de bronce y su cetro en la mano, y lo ve a Cristo glorificado. Y le dice, mira, esto va a pasar, y ve la gran tribulación, ve la guerra del Armagedón, ve a las bestias, ve a los 4 jinetes, ve las oraciones de los santos, ve a los 24 ancianos, ve esto, ve lo otro, y está Juan así, pues, todo en un éxtasis tremendo, y le dice, pero el final de todo es un plano en el que de la presencia de Dios sale luz, de tal manera que no se necesitan lámparas, no necesita sol, no necesita luna, no se necesitan estrellas. De su presencia fluye un río de agua de vida, que nada más de beberlo tienes vida eterna, y a sus lados, a cada uno de sus lados, crece el árbol de la vida, que todo el tiempo está dando cosechas y sana a las naciones. Todas las naciones serán sanas. No, el juicio de Dios de, ay, vendré y al final todo será fuego y todo será lumbre y todos van a castigar, y aquí voy a tener a un grupito de santos. No, el plan final del Señor es sanar a toda la tierra. Y eso se va a cumplir. Entonces, cuando tú ves el panorama final y entiendes que este pequeño plano en el que nos toca vivir, hay que vivirlo con Cristo para llegar a ese cumplimiento, entonces vale la pena el esfuerzo, a veces el dolor y el sufrimiento. Porque también este capítulo, en algunos de los versículos, si lo lees completo en tu casa, dice que ninguna tilde, ningún punto y coma debe ser quitado de la palabra profética de esta Biblia, que todo se tiene que predicar. Eso me dice que también predique el versículo 14 de Apocalipsis 22, aunque no quería. 14 y 15. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. El plan de Dios está diseñado para que gocemos un paraíso, para que gocemos la eternidad plena, completa en Él. Ese es el plan de Dios. Pero nos deja también decir, no podemos quitar este versículo de ahí que dice, pero si insisten en amar las cosas de este mundo, en amar el pecado, en amar la maldad, en amar la inmoralidad, se esmeran en estar lejos de mí, dice, pues se van a quedar afuera como los perros. Se van a quedar afuera como los perros, dice, porque practican hechicería, magia, el tarot, leen la mano, creen en la luna y las estrellas y que les van a decir su futuro. Creen en la suerte, en la adivinación, en la madre tierra, en la naturaleza, que es la que tiene las respuestas, en esa energía universal. Libertinaje sexual, habla aquí, que se esfuerzan en mentir, se engañan a sí mismos y quieren vivir en mentiras. Ah, no, yo soy hombre, no, pero tienes órganos femeninos, no, soy hombre. Les encanta la mentira. Los asesinos, los idólatras. Ya hablamos de la idolatría la semana pasada, que los ídolos son creados a veces por nosotros mismos y no son precisamente estatuas de piedra. Dice aquí la Biblia, la profecía, la promesa es grande y es hermosa y es plena para todos. Es solo que algunos insistirán en quedarse afuera. Tenemos un mensaje para esta generación y el mensaje está claro. Cristo Jesús viene a traer vida y salvación hoy. Y hay cosas que en su tiempo propicio se van a dar. Hay cosas que no veremos inmediatamente. Porque Dios hace cosas de manera inmediata. Tú recibes a Jesús en tu corazón, vienes a una reunión como esta, se te abren los ojos espirituales y dices, neta, yo necesito a Cristo, y lo recibes, y en ese instante Él te limpia de los pecados, Él entra a tu corazón, Él te da paz y gozo que nunca habías sentido y te da alegría. Pero en el caminar de la vida te das cuenta que aún faltan cosas por resolverse. No es que Dios no vaya a restaurarte plenamente, es que su salvación llega en el día preciso, y su restauración se trata de caminar en Cristo a pesar de todas esas cosas. Se trata de caminar en Jesús a pesar de las dificultades, a pesar de los retos, a pesar de que el mundo te dice, Cristo ya se olvidó de ti, Dios ya no tiene un plan para ti. En ese momento volver a decirle, Cristo, ven,
Ven, ven, Jesús, te necesito. En el momento propicio te respondí, dice la Biblia, y en el día de salvación te ayudé. Eso quiere decir que entre la promesa y el cumplimiento, entre la promesa profética, entre la profecía y la plenitud, en la eternidad, habrá procesos, habrá historia, habrá lágrimas, habrá desiertos, pasarán generaciones, habrá batallas, habrá guerras, habrá preguntas, habrá espera. Hay un camino, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino. Caminando en Cristo Jesús, y Cristo cumple, Cristo restaura, Cristo reina, Cristo viene y dice: y vengo pronto. Solo que para nosotros, en nuestro relojito, pues 2000 años se nos hace mucho. Ay, bueno, no que venía pronto, pues ya pasaron 2000 años. Él viene en el momento propicio, en el momento de su favor, porque Él está organizando todas las cosas para poder derramar de su favor, para poder derramar de su gloria, y entonces encontremos salvación. Y cuando Él vuelva, cuando Cristo venga nuevamente, no habrá ninguna deuda pendiente, no habrá ninguna promesa sin cumplir, no habrá ninguna profecía olvidada, no habrá ninguna lágrima desperdiciada, no habrá ninguna oración en vano. Todo Dios lo habrá cumplido. Cuando Cristo venga, se cumplirá toda su promesa completa para nosotros. Por eso hoy no hablo de encontrar nada más un amén, sino vivir en confianza. Vivir en la confianza en Jesús, en lo que no vemos, confiar en lo que tal vez podemos imaginar poquito. Pero Cristo nos deja ver en una ventana, que es la profecía, que Él tiene algo hermoso para nosotros. Depositemos nuestra confianza en Jesús, en el que vino, en el que murió, en el que resucitó, en el que reina y vendrá otra vez. Cantamos de Jesús y cantamos a Jesús y esperamos que Él vuelva. Y a veces yo escuché a alguien decir estos días, me decía: Magdiel, es que no sé si quiero que ya venga Cristo, porque pues mis hermanos o mis abuelos o mi familia, porque canto a veces es las cosas que ponemos en la pantalla y no entendemos, o será cierto. A veces es difícil decir: realmente quiero que Cristo venga, porque sé que cuando venga ya no habrá vuelta atrás. Y sabemos que hay gente que aún necesita ser salva. Sabemos que hay gente que amamos que no han entregado su vida a Cristo. Sabemos que hay gente que en este momento podría quedar fuera como los perros, dice Apocalipsis. Entonces, como eso es feo, no sé si quiero que Cristo venga. ¿Por qué le canto Cristo? Ven, ven, ven. Es porque todo el tiempo se trata de la venida de Cristo. Como te dije hace rato, su constante venida, que vino a salvar al pueblo de Israel, el ángel del Señor, que era Cristo representado muchas veces, que vino Cristo como hombre, que vino Cristo a la cruz, que vino Cristo a mi corazón, y Cristo viene otra vez. Se trata de que Él venga todo el tiempo, y cuando nos alejamos un poco o un mucho de su camino, podamos decir: Cristo, ven otra vez. Y ya estamos muy lejos y ya se nos hace imposible llegar nuevamente y tomar la mano, porque nos desviamos. Y decimos nuevamente: Cristo, ven. Ven, Jesús, ven, sálvame. Y de eso se trata el camino, de ser lo suficientemente sencillos y humildes para reconocer lo más pronto posible cuando nuevamente necesitamos a Jesús, antes de seguir caminando más lejos de Él y ensuciarnos más. Poder llegar en su presencia nuevamente humillados, tal vez decir: Jesús, está bien, me volví a soltar de ti, pero aquí está mi mano, tómala tú, porque si yo te tomo, yo me suelto. Tómame tú de la mano y no me sueltes. Caminar, caminar y caminar, y encontraremos pastos verdes, encontraremos libertad, encontraremos ayuda, salvación, ríos de agua clara, cristalina, que nos puedan refrescar en los momentos más difíciles de esta vida. Tal vez para ti ya se tardó en cumplirse una promesa, pero tal vez en la eternidad el tiempo todavía no ha pasado para que se cumpla el propósito. Tú
quieres que algo pase de cierta manera, Dios tiene todo bajo control. Y si no pasa de la manera que tú crees que debería pasar, te aseguro que es porque Dios tiene un plan perfecto en la eternidad para que al final podamos experimentar la vida que nos promete, la eternidad que nos promete. Solo que a veces pues nos cansamos, nos agotamos. Hay cosas que esperas, sigues esperando que ese asunto familiar se resuelva, que esa sensación en tu corazón se quite, que esa enfermedad sea sanada, que esa deuda sea pagada, que esa relación pueda volverse a sanar. Sigues esperando. Dice la palabra de hoy: en el tiempo propicio te ayudé. En el tiempo propicio vine a salvarte. En el tiempo propicio te sané. Ese tiempo inicia cuando empezamos a dar un primer paso para seguir a Cristo. Y tal vez haya cosas que recibas inmediatamente y otras cosas que Dios te va a ayudar en el camino. Pero empieza con el versículo 10 y 11 ahí me parece, que dice: salgan los cautivos, sean libres los que viven en tinieblas. Y comienza a caminar en Cristo. Confía en Él y lo que esperas, toda promesa de Jesús se va a cumplir. ¿Hay alguna petición en tu corazón? Un deseo en tu corazón por el cual obras y obras, clamas, o tal vez ya no oras tanto porque dices, bueno, ya quién sabe si se vaya a cumplir. Hay una persona por la que dejaste de pedir. Hay un anhelo en tu corazón que sentías que Dios te había llamado a cumplirlo, pero ha pasado el tiempo y ya no se cumple nada y dices, bueno, pues ya nada. Ya mejor oro por otra cosa, o busco otro ministerio, o hago otra actividad. Las promesas de Dios se van a cumplir porque se van a cumplir en el tiempo del favor de Dios. Si estás esperando algo de parte de Dios, si te aferras a sus promesas, si te aferras a la esperanza de su salvación, de su sanidad, de su ayuda, ponte de pie conmigo y vamos a entregarle al Señor toda necesidad, toda petición, toda carga, todo deseo, toda esperanza, y poder decirle a Dios: Señor, mira esta congregación. A veces traemos cargas, Señor, y tú nos has ayudado, nos has salvado, nos has redimido, nos has mostrado tantas bendiciones, pero hay algunas cosas que no se han resuelto. Y muchas veces pensamos que ya no se van a resolver. Pero Señor, hoy nos aferramos a tus promesas. Hoy nos aferramos a las profecías. Hoy nos aferramos a la esperanza que hay en ti, Jesús. Y te decimos hoy: Jesús, ven y líbranos del temor. Líbranos del dolor. Sé libre de ese pecado. Sé libre de ese vicio. Hoy da un paso hacia afuera. Sal y camina. Deja que Jesús te muestre el camino, te guíe sus pasos, te tome de la mano y te encamine a lugares donde puedas descansar. Sí, en medio de esta tribulación que estás viviendo, esa oración que has estado ya dejando atrás porque crees que ya no vale la pena insistir tanto. Hoy descánsala en Dios. Mi Dios, aquí está mi oración. Señor, yo sé que he insistido demasiado en este asunto, pero hoy quiero decirte que confío en tu tiempo, confío en tu promesa, confío en tu plan final, en tu proyecto. Señor, aquí está mi vida. Si estás esperando en el Señor, si estás confiando en Él, créeme que vale la pena. Habrá momentos difíciles, habrá tiempos oscuros, pero llegará la luz. Llegará el día propicio, el día de salvación viene, y dice Cristo: y vengo pronto. Has estado esperando que se den ciertas circunstancias para poder vivir en paz, más tranquilo, poder volver a sonreír. Dice Cristo: vengo pronto, no me tardo. Has estado esperando para que esa situación, condición en tu corazón pueda sanar esa herida en tu interior. Dice Cristo: vengo pronto,
no me tardo. Y Cristo nunca llega, ni antes ni después, llega en el tiempo propicio para su salvación. Si hay alguien aquí que ha dejado fuera de su vida a Jesucristo, ya sea que lo dejaste fuera en el camino, aunque estaba contigo, o que nunca lo has invitado a entrar a tu corazón, a vivir contigo, ahí donde estás en tu lugar, invita a Jesús a vivir en tu interior, en tu corazón. Dile: Jesús, ven a mi corazón, ya no quiero caminar sin ti, guía mis pasos. Y que no se quede ahí, camina delante del Señor, camina siguiendo los pasos de Jesús, camina siguiendo a Cristo, porque el camino es todo lo que nos separa de entre la promesa y su cumplimiento final. Gloria a Dios. Pues les dejo de tarea Isaías 49, 50, 51 y bueno, hasta donde puedas leer, porque todo esto habla del profeta Isaías. Yo creo que Dios ha sido bueno y es bueno, y en todo tiempo nos podemos gozar. Amén.